A mediados de 1933 llegué a Tucumán con el ánimo de iniciar la búsqueda de los cantares tradicionales de la provincia. En 1915, mi profesor en la Escuela Normal de Maestros de Catamarca me designó para que investigara y expusiera el siguiente tema: antiguos cantos populares. Empecé mi trabajo preguntando casa por casa. Lo que conseguí era casi nada. No sé, yo no sé nada de eso. Solo noticias de que antes hubo cantores que sabían versos muy bonitos. Seguí entonces, y lo que ocurrió fue emocionante. Un viejito trabajador de mi casa, luego de mis súplicas, pidió la guitarra y con los dedos toscos y al compás de un aire quejumbroso cantó. La primera etapa es muy interesante porque parte de su formación como maestro en la Escuela Normal de Catamarca. Allí conoce, por intermedio de su profesor de castellano, al padre Antonio Laruy, que había de ser quien corrigió la primera monografía que hizo sobre canciones de Catamarca, Juan Alfonso, todavía estudiante. Y entonces tanto la iniciativa de aquel profesor de castellano, de literatura castellana, como la dureza paternal del padre Laruy, que ya era un eminente historiador, hicieron que don Juan Alfonso orientara su búsqueda hacia aquella herencia hispánica que tenían a flor de labios y a flor de piel todos los campesinos de Catamarca. Ese fue el comienzo. Y después de esa investigación surgió su primer cancionero, que es el que tituló Antiguos Cantos Populares Argentinos, Cancionero de Catamarca. Hoy las riquezas ocultas en las entrañas de la tierra son ignoradas. Así, la historia argentina no se escribirá sino de manera inexacta. Hoy este trabajo hay que hacerlo cueste lo que cueste, y espero hacer el mío en todas las provincias que antes formaban la región del Tucumán. A mediados de 1933 llegué a Tucumán con el ánimo de iniciar la búsqueda de los cantares tradicionales de la provincia. Los señores León, Marcos y Alberto Rullés me brindaron hospedaje en la casa de campo situada al lado del ingenio Santa Rosa.
y allí asenté mi real. Conversé con aquellos que más conocían al pueblo tucumano, y todos, por rara unanimidad, me dijeron que no hallaría nada de lo que buscaba. Me decían que la actividad azucarera absorbía todas las actividades de los paisanos, y que el Tucumán de 1933 no era ni una sombra al del siglo pasado, ya que aquella quietud paradisíaca se convirtió en una febril actividad industrial. Carrizo, no, yo era maestra y entonces recién nombrada también. Entonces, y los Ruggier, dueños de la casa donde... Realmente cuando llegaban a un pueblo, primero iban a la escuela, con el director de la escuela, a preguntarle así como... que era la misión de él, nos contaba Carrizo, que venía a levantar todas las cancioncitas que están en la memoria del pueblo, para evitar pasar, y los chicos se desesperaban uno por otro. Y le explicó a los chicos que lo que él quería, que le canten algunas cancioncitas de las que ellos tienen, a donde hay alguna ritmo, todas esas cosas y él empezó por ahí. Cantaban hasta las dos con leche, mandan tiro de orar, todo eso, todo las cantaba él. Y con tan entretenido para todas sus conversaciones, si el que tenía que bailar, le bailaba, y tan gordo, y para andar de un lado para otro, para juntar viejitos que estén aquí, allá, que tenían que cantarle, y todos se desesperaban, pero siempre le hacía una reunión él. Normalmente, el maestro le indicaba, sí, yo conozco a una señora fulanita. Y todos se desesperaban, pero siempre le hacía una reunión él. Ya sea que le gustaba el vinito, le gustaban algunas cosas siempre para amanezar, y le presentaba y tomaban el vino, unas veces mareaditos, a veces no. Entonces ahí Alfonso comenzaba justamente a la entrada, porque era un hombre muy simpático, muy agradable y llegaba mucho a la gente. Entonces él largaba una coplita, como para que piquen. Era como un pescador que tira el anzuelo. Entonces con eso la gente se aflojaba y decía, ah, sí, yo sabía de cuánta, ¿te acuerdas que decía, de cuánta? Te decían, ¿de cuánta? Porque decía, hace mucho tiempo decían cuánta. Y ahí empezaban a alargar una coplita, después otra coplita, después otra viejita se entusiasmaba, otra viejita se entusiasmaba, entonces se acuerda, sí, yo me acuerdo de fulanita porque era muy de andar por los carnavales, que iba por aquí, que iba por allá. Ya les cantaba o ya les decían la rima y él empezó a apuntar y apuntaba muchas veces su cabeza nomás y después las escribía. Cuando me allegue a tu rancho, te pido no me desprecies, porque al que vive penando le toca morir 2 veces.
Clasifico los cantos populares en coplas, romances y canciones, porque esas son las formas comunes en España a través de su historia literaria. La Virgen va caminando, caminito de Belén. Un corazón de madera, Vidalino, ya no te acuerdas, no, de aquel. En procura de cantos hice ladrar a todos los perros de la campaña. Ellos eran los primeros en recibirme y los últimos en despedirme. Nadie sabe de su tierra de inconveniencia ninguna, que no hay que creer en oferta cuando no ayuda la fortuna. Y cosa muy cierta. Porque él venía para acá y mi madre le cantaba los cantos de antes. Juan Alfonso Carrizo lo conocí yo seguramente en el año 40 más o menos, en la época en que yo iniciaba mis recopilaciones de la música, sobre todo en el noroeste argentino. El deseo de Juan Alfonso Carrizo fue de que yo grabara la música, porque toda la poesía que él recopilaba era cantada, pero él no sabía música, y él no podía tomar la música. Y la hacía llamar. Y mi mamá, ella como tenía, que era discreta, si le decía que le cante, le cantaba. Le decía que le diga el verso, le decía. Entonces él habló con el doctor Padilla, y el doctor Padilla, Ernesto Padilla, y el doctor Alberto Rullés, director de la Universidad de Tucumán, me pidieron que yo me ocupara de la recopilación de la música cuyos versos había recopilado Carrizo. La dulce prenda de mi alma me causa un sentir. La dulce prenda de mi alma me causa un sentir. Ay, qué presagio tan triste se me hace. Ya muchas cosas se habían perdido, porque Carrizo muchas veces recopiló a principios de siglo. Era otra generación la de Carrizo, de la mía, ¿no? Yo era una muchacha joven en ese momento. Pero no se olvide una cosa, que él iba a registrar la poesía, y entonces tomaba un cantor y registraba todos los versos que ese cantor sabía. Pero yo iba a un músico, y los músicos son mucho menos que los poetas en general, ¿no es cierto? La piedra con ser piedra y el golpe del eslabón. Ella también llora juego, que será mi corazón. Popular y tradicional es todo lo que él busca. Él lo llama popular, pero está implícito que es popular y tradicional. Sabemos que hay cosas populares que solamente se están difundiendo en la superficie de la sociedad, cosas que vienen con la moda, que se popularizan, pero eso no lo buscó nunca don Juan Alfonso Carrizo. Él hablaba de lo popular profundo, lo que Mallea diría luego la Argentina profunda. Él hablaba de lo popular que venía como una herencia de generación en generación en el pueblo, es decir, la tradición popular. Yo creo que uno va mamando desde que ha nacido, ¿no? El hecho de vivir en Monteros y de estar en una familia donde se valora todos los hechos culturales. Yo me acuerdo de mi abuelito, por ejemplo, cuando era muy niña, que tenía una serie de dichos, de refranes, escuchábamos mucha música folclórica. Ay, el changuito, él va a ser artista. Bueno, uno ha ido mamando, ha ido alimentándose de todo ese fenómeno y era partícipe, porque además mis amigas también lo hacían.
Entonces en las reuniones, cuando nos juntábamos, no solo era jugar, sino también teníamos una guitarra, cantábamos. Soy Miguel Gutiérrez, el cantor del Pucará, nacido en el Valle del Pucará envejecido, medio el relincho de potros y toros embravecidos. Y estoy aquí hoy en Montero, provincia de Tucumán, donde he echado raíces. Los abuelos, los tíos, todos tocaban la guitarra. Eso se venía transmitiendo de generación en generación. Y ahí uno estaba mirando desde niño, mirando cómo hacían. Y cuando se iban al cerro yo les robaba la guitarra. En un momento dado se abre una carrera nueva en Tucumán, la licenciatura en folclore, en la Escuela Apolinar Barbero. La verdad es que ahí pude comprobar que efectivamente había que ordenar las cosas que uno las tenía así muy a priori, que no había hecho un estudio profundo, ¿no es cierto? Claro, yo me podría acordar de algunas coplas que cantaba este bisabuelo Juan Gutiérrez. No me digan que no llore cuando el corazón porfía, no me digan que no llore cuando el corazón porfía, hoy quiero tener la pena como tuve la alegría, no me den consejos. Siempre trataba de buscar el momento de darme tiempo y de ver de qué manera se podían hacer este tipo de cosas, y empecé a trabajar en el terciario en una materia que se llama seminario, es estudio de la realidad socioeconómica regional. Traté de ir incentivando a los chicos a que empezaran a estudiar el folclore y el fenómeno folclórico, ¿no? Cuando empiezan a tomar conciencia de que todos los hechos ocurren porque, bueno, hay una razón, el pueblo quiere que las tradiciones continúen. Yo creo que entonces en ese momento todo el mundo o la gente que es consciente quiere hacerlo, ordenar esto, ¿no? No me den consejo en vano, sabiendo que estoy perdido. No me den consejo en vano, sabiendo que estoy perdido. En la batalla el amor se pierde el más entendido. Y lo que tratábamos de hacer era ver qué queda de la obra de todos los registros que hizo Carrizo en su oportunidad, qué queda en estos momentos todavía vivo, vigente en Monteros. Este libro es de recopilaciones que empecé a recopilar de todos los versos, de todo el vecindario, lo que sabía de los cantores antiguos, y de ahí de recopilaciones de Carrizo, de Alfonso Carrizo. Me empezó a gustar y empecé a recopilar los versos, así que hice este librito. Ayer fui un triste clavel, hoy un florido zapallo, más vale dichoso en burro que infeliz a caballo. Entonces, si yo llegara a suceder este cuaderno se extraviara, rogaría al que lo encontrara me lo quiera devolver. Mi nombre voy a poner, así podré conseguirlo, sin necesidad de decirlo, que sepa que el suscrito se llama Antonio Oreste Rodríguez para servir. Lo único que sé que escribía en un cuaderno, se le perdía eso, escribía en otro y así seguía hasta que después, y después me puse a recopilar todo lo que me acordaba y después otras que me dictaban y así seguí recopilando. Tengo otro cuaderno en la casa que me lo agarraron mis nietitos, me lo arreglaron bien y de ese lo volví a recopilar en este otro y así sí, me gusta. No sabía varias, me olvidaba. Sí, no sé, yo ya cuando me casé con él ya sabía los versos. Cuando yo ya estaba con él, ya me casé con él ya sabía los versos. Por ahí me olvidaba y lo volví a acordar, de solo me acordaba así, para que no olvidamos y empezó a anotar. Pero si hubiera anotado desde el principio tendría bastante, ¿no? Esa eran inquietudes. El tipo nacía y bueno,
estaba criando y tenía su inquietud. Sentía cantar y le gustaba y empezaba a recopilar. Relaciones. A ver, pero no me acuerdo. ¿Cómo es que te hacía decir la Rosita? La Rosita Ruiz Gramajo, ¿cómo era? Tenía una novia. Allá, una vez allá estaban 3 viejos ahí. Estaban a meta a tomar alcohol. Tenía una novia, bueno, la chica no era de aquí. Y estaba aquí en la casa de los viejos, del padre de él. Y se parece que se habían enamorado, bueno, ellos andaban en esas cosas. La historia de la copla es así. Andaba una mujer, había una mujer sola y un hombre que salían a trabajar así, mejor dicho, changuero por ahí, cirujeando la o otro. Y bueno, ella se ha ido, se tenía que ir a la casa. Y por ahí se dejó. Y bueno, al poco tiempo ya he estado yo. Y de allá le mandaba carta a la chica. En sus andanzas va y se acomoda con la mujer esa. Y se mete con esa mujer que ya tenía unos hijos ahí, la mujer. Esa es la historia de la copla. Y bueno, entonces, anda un tiempo, no vaya, andamos peleando mal. Y usted sabe, yo tenía que guardar esas cartas, ¿no? No me puedo acordar. Tenía que guardarla y tenerle, ¿no? Y yo como le tenía un miedo, le tenía yo. Así que yo le tenía guardadas las cartas. Y bueno, entonces, anda un tiempo, no vaya, andamos peleando mal. Y entonces, y él ya me dio un machadito ahí, me dispuesto, me dio enojado. Y bueno, dice el viejo, ya me iré a otros lugares, dice, a gozar de verdes pimpollos. Yo no estoy por mantener esta gallina con tantos pollos. Y ahí le mandaba a ella un versito. Él le decía en la carta, por ser la última carta que de mis manos recibe, guárdala en tu corazón para que nunca me olvides. Ya ves, se perdió la carta. Porque la historia de la relación es esa, pero es una relación, son lindas. O sea que se las usan como aro, pero todo eso, ¿no? Pero las usan porque son unas coplitas. Aro, arriba de un gallinero se bajaba una gallina. Viene un gallo y la pisa, le dice, listo el pollo, mija. De este al otro hemisferio, en esta vida transitoria, cada hombre es un misterio, cada mujer una historia. Y de ahí es que Atahualpa Yupanqui ha recogido tantas coplas, como ese que decía, no sé a quién lo había escuchado allá por Jamaica, mira vos, decir a un viejo machao, la pucha que andoy de pobre me andoy muriendo. No hay de solo verme tan pobre, yo solo me estoy queriendo, decía. Fíjate, eso recogido de ahí, que lo grabó esta copla andó vueltas. Porque Atahualpa Yupanqui mismo decía, son cosas que yo, y las chiquitas que he ido recogiendo en el camino lo que yo hago. Tan vale decir que él le ha puesto el sello de él, ¿no es cierto? Esta letra y música de Atahualpa Yupanqui. De todas maneras, le ponga o no, ¿no es cierto?, ha sido recogida para que sigan las futuras generaciones conociendo la tradición o lo que se ha cantado en otro tiempo, ¿no es cierto?, que no se pierda. Voy a cantarle a mi cerro, a mi valle y las montañas. Yo nací de las entrañas de la Conquija Nevado, cuando me voy de su lado la pucha como lo se me parece de más changuito. Y le digo, no sé. Porque exactamente no sabía para dónde me iba, pero yo me iba de ese lugar. Entonces la nostalgia ha hecho que ahí mismo agarre el papelito y con un lapicito venía garabateando unos versitos y decía así. Adiós mi pago querido, me voy sintiendo dejarte. Por más lejos que me encuentre, siempre voy a recordarte. Pero como dice el Señor, yo te doy un lugar para vivir, te doy un camino
y a la orilla de ese camino está todo hecho para vos, pero creed solamente. Sé de robar y medir para tener con quien dormir. La tradición oral de un pueblo es un río cuyas aguas pueden llevar piedrecillas arrancadas hoy, como pueden llevar las de hace muchos siglos. Y el criollo, como ha pasado con las danzas, con las coplas, el criollo nacido ya aquí en la patria, y ya no podía hacer lo que hacía, no podía imitar a la perfección, entonces ha ido saliendo otra cosa, y ahí se le ha ido poniendo el sello, y también el nombre y todas esas cosas, dándole ya la propiedad argentina. ¿A qué siglo pertenecerán cantares que aún están entre nosotros? Ya expresé mis sentimientos de hondo pesar porque en España se deja perder la tradición literaria del pueblo. Los estudiosos allí solo se han preocupado en la búsqueda de coplas y romances. En cambio, las glosas populares han sido ignoradas y tienden a desaparecer. Pero esto hace muchos años que yo ya no me acuerdo. Gente de antes que la cantaba tan lindo, todas esas décimas, todas esas... No sé cómo le llamaban esas cosas que cantaban ellos, tan lindos, tan hermosos, y qué letra, ¿no? Preciosa. Y ya nadie la hace. Nadie la hace. Por eso lo que uno va al olvido, ¿eh? Es mi misión ineludible salvar este tesoro para las generaciones futuras. Porque don Juan Alfonso entiende que tiene una misión salvadora de esos valores que estaban implícitos en el cancionero y en general en la cultura popular tradicional. Él está luchando un poco en el contexto general de la época contra el gauchismo, vamos a decirlo así entre comillas. Las influencias de una literatura gauchesca decadente que siguió de manera tumultuosa al éxito del Martín Fierro de José Hernández. También Borges se rebelaba contra eso. Él decía, el cacharro incásico, las lloronas y el repetir velay no son la patria. Esa identificación que el pueblo argentino estaba haciendo con lo gauchesco, pero un poco lo gauchesco como recreado por el circo, por el teatro de sainetes. Y eso estaba tapando, estaba encubriendo lo que realmente había en lo profundo, que era lo que Juan Alfonso Carrizo, por sobre todos los hombres de nuestro país, y por su labor, yo diría, por sobre todas las personalidades culturales de América hispánica, rescató en sus esencias. Monteros. Cuando me acuerdo del pago me causa un sentir. Cuando me acuerdo del pago me causa un sentir. Mi dulce prenda querida señal de que... Me llenaba de contento el solo pensar que allí vivió y murió aquel poeta cuyos versos perduran en el alma del pueblo, don José Domingo Díaz. Supe que en Guasapampa, lugarejo situado al naciente de Santa Rosa, vivió un discípulo de Domingo Díaz, Juan Gavino Núñez. Cuando este hombre que vino a parar aquí en el Santa Rosa, yo era chango,
de unos 8 años más o menos. Iba y lo levantaba en un sulky a mi papá, o en un auto que le prestaban los Ruyes, los dueños del ingenio, don León Ruyes. Era Juan Alfonso Carrizo. Traté de hablar con alguno de sus hijos, y lo hice con el mayor de ellos, don Aurelio. Luego, él y sus hermanos me dictaron cantares que no conocía entonces. Ahí en esos libros deben estar muchas cosas de eso. Tío Aurelio ahí le había dictado muchas. Tío Aurelio, ahí estaban las de mi papá. Tío Miguel también le dio varias cosas. El tío Ramón, era el rey, también tocaba lindo la guitarra. No, todo por su sangre. Tocaba muy lindo. Todos los hermanos eran guitarreros de natural, parece, ¿no? Todo de natural. Sí. Pero ellos más han compartido con mi abuelo. Calcule usted. Mi papá le quedó varias cosas que no le dio. Y eso, yo no sabía el significado que pesaba eso. Hoy, para el futuro. Cuando él estaba en copa, porque mi padre fue hombre de copa. Y la agarraba, se ponía su corbata, montaba en su caballo de paso, echaba su guitarra a la espalda y donde iba, le decían cuándo iba a volver. Han transcurrido tantos años que yo todavía nos acordábamos con... Claro, pasan tantísimos años, claro. Ya la gente va, por más que algo haya salido, ya todo está olvidado ya. Él me llamaba a mí porque yo era el de toda la familia el que más lápiz he tenido. Me lo dictaba pedazos, ¿ve? Cosas lindas de mi abuelo. Por ejemplo, eso, si hay tras de la muerte amor. Después de muerto he de amarte, y aunque esté en polvo disuelto, seré polvo y inhumante. Parca inhumana podrá, dice, cortar de mi vida un hilo, y un triste sepulcro ha sido de mis cenizas será. Pero esto no impedirá que te ame con más pasión, y con un cariño mayor allá en la eterna morada. Serás de mí siempre amada si hay tras de la muerte amor. Un trabajador de la zona me dijo que tiempo atrás conoció a un viejito fabricante de carretas, que sabía décimas y seguro serían antiguas. Anoté su nombre, Apolinar Barber. Él fue testigo del siglo en que florecía en pleno la tradición, a través de todos sus poetas. Según lo que nos contó mi padre, él, la familiaridad aquí no se la ha conocido a la de él. Aquí Juan Gavino llegó como desconocido, como un desconocido. Llega o cualquier forastero, como en esa época se acostumbraba el forastero. Llegaba en alguna pulpería, en alguna cosa, llegaba, porque dice que había unas casas largas, decía mi papá, que había unas mujeres. En una de esas casas, de esa casa larga, varias hermanas creo que eran. Y dice una parte, un pedazo, que también mi doña Juliana dice sigue su buena novena. Y al que tiene lindas penas, toreándole saca gana. Saca su vasito y caña y dice yo lo distingo. Finalmente no le mingo, tiene que tomar nomás, por donde tiene que estar los sábados y los domingos. Ya lo concomitaba usted, ya lo enganchaba para que venga con un real, con un medio real, una copita. También doña Benedita dice, no le faltan las visitas y la misión en su casa. Esa era para atraer la juventud. Doña Rosa Rearte Amasa, otra vieja que vivía más allá, más lejos, pero de la misma casa larga. Doña Rosa Rearte Amasa dice, pero esa era una cosa linda, no aprenderle todo. Y se calcula que ahí a esa casa, a esas viejardas que había ahí,
Viejas pícaras, ¿no? Claro, y viejas pícaras y curanderas, de todo eran. Sí. A esa pulpería se calcula que llegó Juan Gavino. Con su guitarra al hombro y se encontró con otros parroquianos, cantó y bueno. Y ahí vino el amor con mi abuela. Y eso dijo ahí, y eso dijo este hombre, don Agüero también. Juan Gavino dice, aquí llegó como forastero en la zona. Anduvo por todas partes de aquí. Por todas partes y que andaba. Y cantó en varias casas. En la casa de tía Benjamina, una viejita que es más antigua que ahí también que iba a arriar él. Con el padre de los Pedrazos. Con Antenor Pedraz, un hombre peleador a cuchillo que era. Dice, cuando había hecho una décima de los buenos bebedores, lo había puesto a toda la familia, a los amigos, Juan Gavino, pero dice que había un tipo atrevido, no lo dejaban cantar. Para que pueda cantar algunas piezas, dice que algunas décimas que hacía Juan Gavino, dice que tenía que salir con él, con este Antenor Pedraz. Le dice, canta Juan Gavino, le dice, aquí estoy yo. Él lo había hecho al regimiento, ¿no? Con los cuñados, con todo eso, tíos. Ya lo había hecho. De los buenos bebedores se levantó un regimiento. Como que estaban elegidos para cada uno su asiento. José Ignacio Barrio Nuevo, de aquella época, se nombró de presidente. El capitán de su gente, Manuel Belli, como bueno. El capitán de su esmero, Pedro Paz, entre las flores. Eso fue de un regimiento que él había formado de todos los chupadores. De todos los chupadores. De ahí de la zona, Guatapampa. Al último terminaba, dice, causa de ser Núñez Alférez, dice, se levantó un regimiento. Varias de esas cosas me las dictaba. Yo, sin saber qué podía hacer para él, no le di, aprendía cosas. Yo ya cantaba con mi hermano mayor. Apolinar fue en su juventud aficionado a la guitarra. Le gustaban las décimas que corrían en boca de los guitarreros y trató de aprenderlas. Para mí, Francisco Peralta, cuya foto tengo aquí, es el músico máximo, a mi juicio, de Tucumán de aquella época, porque él inclusive me cantó los tonos, lo que llamaba tonos, que era una gran novedad porque nunca habíamos recopilado, por lo menos Vega, que era el que había iniciado esto, no conocía los tonos y se sorprendió cuando yo regresé a Buenos Aires con una serie de tonos grabados en Tucumán, porque los tonos era la música correspondiente precisamente de esa poesía antigua que había recogido Carrizo. Las glosas, un sistema que consiste en una cuarteta y 4 décimas, y cada décima termina con uno de los versos de la cuarteta. Por un tropezón que di. Esa pieza fueron sacadas de mi abuelo, de la Biblia ya, ¿no? Según yo ya me di cuenta después. Por ejemplo, dice, por un tropezón que di todo el mundo se admiró. Unos tropiezan y caen como no me admiro yo. Esa era la cuarteta. Erró Adán en el paraíso, dice, erró por haber pecado. Y no le causó cuidado, solo en mí vino a causar. Y me pueden disculpar el error que cometí. María, Madre de Dios. Llegó a tener más de 4000 versos, todos en su memoria, y cada uno de ellos para ilustrar a las nuevas generaciones sobre una concepción distinta del mundo, de la vida. Yo soy bisnieto de Apolinar Barber. Apolinar muere 2 meses antes de que yo nazca.
Entonces, claro, todo lo que me llegó a mí es a través de los comentarios que escuché de mi padre. Cuando a Apolinar le implantaron el nombre de Apolinar en el Museo Folclórico, la sala no estuvo tan llena como debiera haber estado de parientes. Porque a pesar del tiempo no hay muchos que aprueben la forma en que él trascendió, que aprueben las cosas que hizo para trascender, digamos, o sea, ese salir. Ande habla mi papá, él nos dijo, me dijo a mí, que me gustaba leer. Alguna vez dice que vos estás trabajando lejos, vas por Tucumán, como yo trabajaba de moto lejos. Llegaste en una librería vieja, me dice, y busca un libro de Calderón, de Daniel Calderón, que ese fue un gran amigo de mi padre. Y ahí iban todos. Parece que era de esta zona, no tocando el Cerro para allá, sino para acá, hasta Catamarca. Porque de aquí se ausentaba mi abuelo 3, 4 meses y no volvía. Digo, lo mismo habrá sabido ocurrir con Domingo Díaz. Era una época en que no había radio, era una época en que no había televisión, era una época en que los juglares estos que vienen de allá, aquí también se daban. Entonces, en algunos lugares se reunían y alguien empezaba a recitar. Y a veces recitaban cosas muy largas, aprendidas o creadas por ellos. Y el resto de la gente los escuchaba. Y claro, llegaba el momento que él tenía ganas de salir así a hacer sus salidas de recopilación, le llamemos de alguna manera. Entonces cargaba las alforjas con dinero y salía. Y hasta que no se acababa el dinero no volvía. Lo cual, en algún momento, podía haber sido un mes o 2 meses o algo así. Eso sí, como decía un abuelo, ellos cuando se hablaba de Domingo Díaz y de Juan Gavino, ya iban galopando ustedes. Pues, no había camino, no había boca, había huellas y el río páselo como pueda. Arrancaban de aquí, a caballo por la zona esta. El primer encuentro grande que había era en Arcadia, cerca de una base militar que tenía Tucumán. Es que había una base militar. Cerquita de ahí vivían unas niñas muy lindas, ricas. Y bueno, y de ahí pechaban más adelante. En los momentos actuales, en que ha desaparecido la parte sustancial de nuestra tradición poética, como ser la glosa y la décima, puesto que las piezas que yo he recogido son una ínfima parte, es difícil y hasta imposible esbozar siquiera el panorama que ofrecía Tucumán cuando aún florecía en pleno la tradición poética. Cuando en escombros deshecho no le quede a mi existencia más de una pura apariencia, yo estaré vivo en tu pecho. Allí, en la tumba deshecho, donde en vano quiere el arte disimular el desastre de los seres que han vivido, allí, do todo es olvido, después de muerto he de amarte. Donde los muertos están, dejaré de ser de usted, doña Leucadia Guzmán. Dice que era una niña rica, se reunían todos los poetas en Arcadia. Era una niña muy rica y linda. Y le hicieron para esta Leucadia Guzmán, le hizo la respuesta de esa, de ahí tras de la muerte, amor. Porque José Domingo Díaz le hacía la décima para mi abuelo y mi abuelo le hacía la respuesta. Eso es lo que nos contaba y lo que nos contaron algunos parientes de mi padre que eran mayores de mi padre también. Tú ya no te acuerdas, no, de aquel astro de esperanza. Regresaba con más cantares, pero había dejado abandonada la casa durante algún tiempo. Eso hizo que algunos de los hijos, inclusive
donde él había anotado un cuaderno donde anotó cantares, lo rompiera. Lo cierto es que Apolinar no fue recordado por muchos de sus hijos como lo recuerda Juan Alfonso Carrizo en su cantar. Don Apolinar conoció los departamentos donde floreció por última vez la tradición poética popular, al calor del fecundo estro poético de José Domingo Díaz. Y por eso miraba con pena que los hombres de hoy no apreciaran las décimas antiguas. Yo soy la ciencia indivisa que va muriendo en prestigio. Soy el último vestigio de una raza que agoniza. Débil luz que simboliza lo que antes era esplendor. Único conservador del criollismo en sus vocablos, el que le canta es Pablo Ortiz Nieva el payador. Vino Carrizo. Se fue Carrizo y quedó todo en nada. Salvo por ahí cuando se encontraban entre viejardos, así, otra gente, y bueno, se juntaban a conversar. Cuando se fue, como digo, cuando se fue Carrizo, todo quedó muerto. Aliento la esperanza al iniciar estas publicaciones que una nueva generación argentina recoja otra vez este tesoro poético que ha encontrado casi abandonado. Los ejemplares, una vez terminados de los cantares o digamos una vez recopilados, se entregaban a Ernesto Padilla, y Ernesto Padilla era el que se encargaba de la edición, era el editor de esos cantares. Él no quería oír cantares sobre el azúcar y sobre el ingenio. Entonces, ¿es posible que haya habido censura allí? No, es posible que no, que la autocensura haya aparecido previamente en Alfonso Carrizo. O también es posible que Alfonso Carrizo no es que hubiese tenido autocensura, sino que simplemente esa era también su posición, su posicionamiento ideológico. El hecho es que esa parte no aparece, ahí está cortado. Entonces, todo lo que se corta de un lado, se amplía del otro. ¿Y qué es lo que se amplía? Y se amplía hasta el infinito. La herencia española, la hispanidad. El tema de hispanidad, entre comillas, forma parte del debate ideológico de la época, borrando todo lo indígena, todo lo indio que había por detrás. Nosotros nacíamos a partir de 1492. Una vez me distrae el lápiz. Mira, esto me dice, estas poesías las hizo mi padre y la llamó el pensamiento. Mirá lo que dice esto, me dice. Si vos querís, anotala. Al mejor jardín de entré, dice, de flores bien guarnecidas. Una de ellas he elegido porque de mi gusto fue. Un pensamiento corté y el jardinero al momento, con mucho comedimiento, me dijo, es muy inferior. Pero para mí no hay flor más linda que el pensamiento. Siempre quisiera tenerla conservada en todo tiempo, porque con el pensamiento gozo de un amor sin verla. No hay quien deje de querernos, nos da vida y nos da aliento. Nos da vida y movimiento y endulza nuestro dolor. Por eso digo, no hay flor más linda que el pensamiento. Él tenía amontonado en su cabeza todo. Tenía unos sesos de elefante. Escribió mi abuelo. Lo cantaba mi papá. No me podía acordar una. Lleva noble
lleva noble palomita. Una pieza que él la cantaba, por ahí yo lo sentía cantar, por ejemplo. Yo soy el más infeliz que en el mundo me... No tengo para mi cuento los trabajos que he pasado, de mi fortuna burlado, lo pueden decir así. Sin caso el juicio perdí, fue de un puro sentimiento, pa' mayor de mis tormentos, hasta mi madre perdí. Esos son unos estilos que ellos cantaban, con ese aire, con mucha armonía lo hacían. Creo que no habrá más dolor. La música es innata al ser humano. El niño cuando nace llora y grita, y ahí produce todos los sonidos que después se pueden utilizar en la música. Es decir, que el hombre trae con su nacimiento la posibilidad de cantar. Ahora, la música se inicia en forma totalmente oral, y pasan siglos y siglos y siglos en que se canta, o se fabrican instrumentos y se tocan espontáneamente en forma oral. Y toda la cultura es oral en su principio, hasta que se inventa la escritura, hasta que se inventa la imprenta. Entonces el enorme valor de la música está precisamente en esas músicas que se conservan hasta hoy en forma espontánea, porque nos vienen del fondo de los tiempos, son herederas de esa época. Antes, en las casas de allá en Guasapampa y en muchas casas, en un rato se reunían 6, 7 personas, ya todos de edad. Y va pasando Juan, venga, llega. Y en un rato ya había 8 o 10 tipos. Y ya le empezaban a pedir, ya había otro guitarrista. Y así, ven, ya le empiezan a pedir, a ver, Juan, cántame, lo dice. A mi papá estaba con tío Miguel Núñez y le pedían una cosa, unos estilos viejos. Ahí anda le cantaba eso, que es lleva noble palomita. Es que yo le decía que yo no le copiaba a mi papá, me tenía que copiar eso. Me decían de memoria y no se olvidaban más. Esa noche, cuando él muere, bienvenido no sé de qué fiesta, ya lo habían hecho sentar porque ya andaba más, ya le faltaban fuerza ya. Y porque toca la guitarra, tocó. Se fueron ellos. Dormía con mi hermano, con el menor, con el que vive en Buenos Aires. Un día temprano, Antonio, el de allá, ha venido a venir los bueyes, ya que estaban los bueyes en el corral. ¿Qué hace? Venía entrado, he visto muerto. Yo no hablaba levantado. Pero parece que no hacía cuanta que ya muerto. En ese tono cantaba mi papá. Y así, esa plena nota. Esos pasajes le hacía él, pasajes. Por ahí era. Con esos pasajes que vos le has hecho ahí, eso lo hacía el papá. Cuando oigas decir mi vida, que mi cuerpo es un cadáver, dirás perla apetecida, si acabo un amante estable, los dos. Yo nunca he sido variable cuando conmigo existió. Espero que digas vos, lo siento y lo he de sentir, y llorando he de decir que mi amor se acabó. Piadoso lector y amigo, leyendo su desengaño, eche la vista a los años y mire lo que ha vivido. No sé que estando dormido en el lecho de la cama, de la noche a la mañana pasa del tiempo lo eterno. No solamente el enfermo tiene la muerte cercana. Eso es el fin del hombre, eso es como la leyenda del mojón. ¿Quién es el autor? ¿Sí? Sí. Ay, lo que había escrito Domingo Díaz, señor. ¿Sabe lo que significa eso?
Hasta las cosas más pequeñas tienen que quedar aclaradas antes de uno de viajar. Dice, sí, hasta las cosas más pequeñas tienen que quedar aclaradas, dice. Eso es una cosa importantísima al fin del hombre. Sí. Nadie va a viajar, nadie va a agarrar el tren sin antes llenar todo ese formulario que tiene que llenar él. Cada uno dígase así y piense como cristiano, porque tardía o temprano, a su vez, ha de morir. Nadie está cierto en vivir habiendo sido mortal. Pasa lo que es temporal con ligero movimiento. Pasa el hombre, pasa el tiempo a lo que es eternidad. Allá en la tierra de Cupido sembré semilla de afecto. Sí, sí, sí. Cual infeliz labrador que labra la tierra dura en ablandar hermosura. Puse mi empeño mayor en ablandar hermosura. Puse mi empeño mayor. Sí, sí, sí. Los ferrocarriles, que desde 1876 comenzaron a funcionar, trajeron la inmigración que dio el golpe de gracia a la tradición poética. Estos extranjeros, laboriosos y emprendedores, pusieron de moda el trabajo, y los criollos jóvenes los secundaron, y hasta rivalizaron en todas las tareas, de tal manera que dieron la espalda a toda preocupación que no concurriera a tal fin. Cuando llegué, me dice, en alguna librería vieja, dice, buscaba un libro de Calderón. Era, mire usted el año, ¿no? En el año 1864 en enero. En el año, ¿cómo era más o menos? En el año 1864 en enero, cuando el sol con mucho esmero brota al oriente contento, la luna en el firmamento al cerrar la noche asoma. Busca el nido la paloma, cruzando por la cañada, ahí en la laguna brava departamento de Loma. En un paraje rincón en donde la torca canta. Todo eso me doy una idea yo de una torcana. Y la yeruta en la planta del naranjo y el limón. Allí nació Calderón en la pobre honrada cuna. Y el resplandor de la luna que acariciaba su frente, yo crecí alegremente sin sentir pena ninguna. 7 años muy no bien cumplidos cuando yo ya sabía leer. Comenzaba a aprender en la guitarra un rasguido, porque mis padres queridos lo sabían muy bien tocar. A mí me hacían llorar esos estilos tan tristes. Mi padre los repetía y mi madre me decía, sos hijo de buena planta, así que le decía.
joven que se moría, desesperado, un riñón de perro le han injertado. Ahora anda sano y bueno y luce corbata, pero al jardín que llega, alza la pata. Dicen que se trasplantan los corazones, dicen que se trasplantan los corazones, que no sepan de pena ni de pasiones, que no sepan de pena ni de pasiones. Ni de pasiones, ay sí, yo no los quiero. Que ignoren el pasado y amores nuevos. Dicen que en Alemania a una señora un corazón de chancho le han puesto ahora, y al pobrecito marido, porque es casada, dice que también le hace cada chanchada. El corazón que me diste te lo han sacado, el corazón que me diste te lo han sacado, por eso lloro triste, desconsolado, por eso lloro triste, desconsolado. Deploro de la ciencia completamente. Que trasplante corazones indiferentes. Lleva noble palomita los renglones de mi amor con mi pluma y letra escrita.